Los votos de Montmartre. Javier hace los ejercicios espirituales. Durante el año escolar de 1534, se pusieron a deliberar acerca del futuro, y estuvieron de acuerdo en el programa a seguir. Las líneas principales eran bien claras. Siguiendo el ejemplo de los apóstoles, querían ante todo obligarse por medio de un voto de pobreza y castidad a la imitación de Cristo y a ir en peregrinación a Tierra Santa. En particular, determinaron lo siguiente. Como preparación al sacerdocio, pensaban continuar sus estudios teológicos en París hasta la fiesta de San Pablo, en enero de 1537. Después, emprenderían desde Venecia su viaje a Jerusalén y a la vuelta de Tierra Santa se consagrarían totalmente a la vida apostólica. Entretanto, llegó el curso a su fin y comenzaron las vacaciones de verano. Señalaron el día de la Asunción de la Virgen para hacer su voto. Todos se prepararon a él por medio de ayunos, penitencias, oración y una santa confesión. En el amanecer del día 15 de agosto, fiesta grande de la Virgen, la Asunción de Nuestra Señora al cielo, 7 estudiantes teólogos salen del barrio latino y se encaminan haciendo oración hacia las afueras de París. Suben la colina de Montmartre y antes de llegar a la cumbre, entran en la capilla de San Dionisio. La cripta es pequeña, recogida y austera, muy apta para sembrar allí la semilla fecunda que ha de germinar potente. Celebra la Santa Misa Pedro Fabro, que es el único sacerdote. Ayuda con fervor de ángel el Benjamín del grupo, Salmerón, y el resto sigue con devoción la ceremonia, de rodillas, muy cerca del altar. Momentos antes de la comunión, Fabro se vuelve a sus compañeros y mientras tiene la hostia en alto, cada uno pronuncia los votos, con voz enteramente clara. La devoción de los 7 es extraordinaria. Se han preparado durante meses para este momento y ahora son conscientes de la importancia que tiene su entrega. Son 3 los votos que quieren cumplir con perfección desde este momento. Voto de pobreza con una vida austera y sobria en el comer, vestir y vivir, que para mayor ejemplaridad llegaría hasta el límite de no recibir limosna alguna por misas, administración de sacramentos y predicación. El segundo voto es de castidad, en imitación perfecta de Cristo. Su vida, desde ahora, sería una total renuncia, voluntaria y gozosa, aun a muchas cosas lícitas que puede permitirse un joven, pero que no debe llevar el corazón de un apóstol. Cuando se quiere amar mucho a Jesucristo y amar mucho a todo el mundo, hay que conservar el corazón sin ligaduras concretas, limpio y libre de afectividades absorbentes. El tercer voto es el más original, y consiste en ir de peregrinación a Tierra Santa. Ahora se sienten más unidos que nunca. Al terminar la ceremonia, salen gozosos, inundados de consolación espiritual, y pasan el día en la otra vertiente de la colina. Toman junto a una fuentecilla un sencillo ágape fraternal de pan y agua e intercambian sus íntimos sentimientos. Algunos ya sugieren las misiones entre infieles, y se decide que la determinación definitiva sobre este punto se tomaría en Jerusalén. Aunque, si por un año no hallaban embarcación para pasar a Tierra Santa, acudirían a Roma y se ofrecerían enteramente a la obediencia del vicario de Cristo,
para que se sirviese de ellos donde y como quisiese. El día fue delicioso. Atardecía cuando el grupo volvía a la ciudad. Ignoraban su porvenir, pero sabían su decisión de seguir a Dios. Se habían trazado las normas de vida: examinar la conciencia a mediodía y a la noche, reunirse frecuentemente para tratar asuntos espirituales y temporales y para comer en fraternidad, ayudarse mutuamente en los estudios y formar de verdad un grupo de amor, donde todo era común. Pocos días después, Javier se retiraba a una casa solitaria para hacer los ejercicios espirituales durante 30 días. Será la experiencia definitiva y el paso irreversible de su entrega a Dios. Los ejercicios espirituales son fruto de una experiencia excepcional dada por Dios a Ignacio en beneficio suyo y de la Iglesia. A través de las lecturas meditadas de Loyola y de las grandes iluminaciones de Manresa, Ignacio ha encontrado a Dios en su misterio, al Dios de la revelación, cuya palabra única, proclamada en el silencio del alma, es acogida por el corazón que aprende el discernimiento de espíritus, crea un clima espiritual nuevo, afirma sus bases y lo expansiona en vida de amor. Después de las iluminaciones de Manresa, lo que Ignacio borrosamente vislumbró en Loyola sobre el reino de Cristo y la lucha de los espíritus, ahora es transparente para él como un claro cristal. Ignacio está subyugado por su descubrimiento. Ese Cristo existe todavía. Su reino continúa en la Iglesia. La lucha de los espíritus prosigue en todos los tiempos y en todos los corazones, y la victoria siempre se decide en la cruz del Dios hecho hombre, pobre y humillado. Por tanto, saca la conclusión: hay que ayudar a las almas, porque este rey busca compañeros de lucha, no cobardes, sino prestos y generosos, decididos. Para Ignacio, el Cristo evangélico será el ideal constante de su vida y el objeto de sus diarias contemplaciones. Esta experiencia, vivida y madurada por Ignacio, se expresa en el libro de los ejercicios, cuya intención es manifiesta: ayudar a otros, para seguir un itinerario semejante de purificación y de entrega a la luz, poderosamente eficaz, del misterio de Dios. Los ejercicios nacieron del encuentro de Ignacio con Dios, y en la medida de la fidelidad a la experiencia ignaciana, en el encuentro del ejercitante con Dios, estos ejercicios producirán efectos semejantes a los producidos en Ignacio. Todo el sistema de los ejercicios, con sus meditaciones, contemplaciones, exámenes y discernimiento, tienen como finalidad crear aquellas condiciones en la persona de indiferencia, disponibilidad y preferencia por el Señor, que superando todo desorden, le haga ver con claridad la voluntad de Dios, y se decida a cumplirla con fidelidad y generosidad. Ante Dios, sólo cabe una actitud válida, que libera al hombre de todo egoísmo, autocomplacencia o búsqueda de la propia gloria, y es la disponibilidad plena para acoger y cumplir la voluntad de Dios. La libertad para escoger los deseos de Dios en todas las situaciones y circunstancias donde se ponga de manifiesto su agrado y beneplácito. Es San Pablo quien nos dice cómo llegar a esta indiferencia. Primero tenemos que poner nuestro tesoro en el cielo. Segundo, hemos de seguir de cerca a Cristo.
Y tercero, tenemos que ser de Cristo y en Cristo de Dios. En una palabra, hay que llegar a la mayor semejanza con Cristo, con una entrega absoluta, en una obediencia en fe y humildad, metiéndonos en ese dinamismo de amor que tiene su origen en la dinámica infinita de una vida intratrinitaria, que es también amor. El principio y fundamento muestra claramente el objetivo hacia el que Dios ha orientado al hombre. Amar totalmente a Dios, su principio y fin. La renuncia que todo esto puede exigir no es ninguna negación de la bondad de lo creado. Es más bien una afirmación de la maldad de la posesión que destruye dicha bondad y un retorno a la libertad del amor y del don. Y esto sólo es posible en la sublimidad del conocimiento de Jesucristo como mi Señor, y que se convierte en un nuevo principio de conocimiento y de vida para quien hace los ejercicios y procede de la admiración ante lo que Él ha hecho y se ha hecho por mí, y de la pregunta, ¿a cómo debemos responder a su amor? ¿Qué voy a hacer por Cristo? La contemplación del reino de Cristo hace presente a todos la perla preciosa, el reino al que cada uno está llamado y que consiste en estar con Jesús. Es una vida entregada al fin para el que el hombre ha sido creado, respondiendo según el deseo del más y de una manera insigne a la llamada del Señor. Los que quieran aspirar a más y señalarse en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, sino que, obrando incluso contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y momento, diciendo: Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación. La búsqueda generosa de la voluntad de Dios, a base de un amor apasionado a Jesucristo, Salvador de todos los hombres, se concreta en un deseo ardiente de parecerse lo más posible a Jesús, pobre y humillado. Tal amor hará que el ejercitante pueda ordenar sus afectos desordenados y ver así cuál es el querer de Dios sobre él, para que trabaje con Cristo en la extensión de su reino. La pobreza y la humildad representan el nuevo orden de valores para los que quieren seguir a Cristo de verdad. Es la bandera de Cristo, bajo cuyos pliegues se vence el mal del mundo centrado en la codicia del tener, del poder y aparentar o buscar honor y estima. Para vivir así, es necesario destruir los ídolos que falsean nuestra inteligencia y nos hacen aspirar a tener, buscar estima y poder, y nos impiden discernir entre el bien y el mal. Es una constante lucha contra los apegos que esclavizan la voluntad y la hacen ineficaz para el bien. El recuerdo de la cruz, juicio de Dios sobre el mundo, se hace para el que hace los ejercicios criterio de valor y de acción para una nueva vida, liberada del pecado y de todo acto desordenado consciente. Se trata de experimentar un amor tan fuerte por el Señor que deje al ejercitante invadido por el deseo de ser totalmente como Él. Porque el amor o encuentra o hace semejantes. Por eso, siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo pobreza con Cristo pobre más que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos más que honores, y deseo de ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, más que por sabio ni prudente en este mundo. Las contemplaciones de la pasión y resurrección del Señor pretenden confirmar al ejercitante en el seguimiento de Cristo. La experiencia termina con la contemplación para alcanzar amor que enseña al que hace ejercicios el modo de vivir en la vida cotidiana lo que el Señor
le ha pedido en los ejercicios. Todos los ejercicios, desde el principio y fundamento hasta la contemplación para alcanzar amor, no intentan otra cosa que llevar al ejercitante a ordenar su vida, ayudarle a conocer internamente a Jesucristo, amarle apasionadamente y servirle generosamente para en todo cumplir la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que en forma general consiste en amar a Dios y amar al prójimo. El amor unifica todas las fuerzas internas del hombre y las canaliza hacia el mayor servicio. Por eso, el amor tiene que estar en todo programa de vida apostólica. Todo apóstol tiene que transmitir un mensaje, el Evangelio, la buena nueva, el cumplimiento de las promesas, el perdón, la fuerza de Dios, reviviendo saludablemente en el mundo el suceso por excelencia, la muerte y resurrección de Jesucristo. Este mensaje que ha de transmitir el ejercitante se reduce a una sola cosa: que tanto ha amado Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito. Y precisamente, este es el argumento de la contemplación para alcanzar amor con la que se cierran los ejercicios. Pero no basta saberlo. Es preciso que después de la experiencia se pueda decir: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que vimos y palparon nuestras manos, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que compartáis todo con nosotros. Y ese nuestro compartirlo todo es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la experiencia que va a comenzar Javier en el verano de 1534. Ignacio en persona fue quien le dirigió los ejercicios, y pocas veces habrá habido en la historia ejercitante tan deseoso de aprovechar como Javier. Ignacio visitaba de tiempo en tiempo al fervoroso ejercitante para proponerle la materia de las meditaciones con su acostumbrada maestría y profundidad, y luego le dejaba en soledad total para que rumiase a solas con Dios los principios básicos de toda santidad. Por los efectos que se siguieron, esta experiencia debió ser algo impresionante entre el mejor director y el mejor ejercitante. Era un trabajo personal, realizado en soledad y recogimiento interior. Los grandes cuadros de la historia de la salvación, las grandes verdades y los grandes pensamientos inundaron el alma de Javier. Después, el contacto íntimo con Dios operaba la profunda transformación de su alma. Javier fue extremoso y se consagró a la oración y a la penitencia con toda decisión. Fue tan riguroso que hasta llegaba a pasar 4 días continuos sin probar alimento, y en castigo por su pequeño orgullo deportivo, cuando saltaba como nadie en las praderas del Sena, se ató fuertemente sus brazos y sus pies con cuerdas anudadas. Y hubo riesgo de tenerle que amputar uno de los brazos al incrustarse la cuerda entre las carnes. El silencio y el secreto envolvieron la mayor experiencia interior de Javier, ocultando la fuerza creada en su alma para toda la vida. Ni un diario espiritual, ni un solo apunte perdido transmitirían a la posteridad el itinerario interior, las horas de combate y las mociones de la gracia. Solo algunas palabras sueltas, caídas a lo largo de los años, revelarían lo que fue para Javier esta experiencia. Si los ejercicios son capaces de dar la vuelta a un alma, para Javier, que venía preparado, fueron el sello definitivo. Toda su vida tendrá la impronta de estos días, y en sus palabras, en sus cartas y en sus actitudes,
se transparentarán las ideas ignacianas de los ejercicios. Se presiente que estos ejercicios espirituales fueron los días más importantes de su vida. Pero es difícil describir las elevaciones de un alma, aunque se intuyan por sus efectos. Javier será desde hoy el hombre del más y más por imitar y servir a Jesucristo. El espíritu de conquistar todo el mundo y todos los enemigos. El héroe del seguimiento incondicional a Jesucristo, con oblaciones de mayor estima y momento. Javier será el hombre de la confianza total en Dios, que va por la vida deseando imitar a su Maestro, prefiriendo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, aunque sea igual servicio y alabanza de Dios nuestro Señor, solo por más imitar a Jesucristo. Estas horas largas de meditación, en la soledad de París, pondrán el sello de autenticidad a toda su existencia. Lo que Javier vio y vivió en estos días, jamás habría de olvidarlo. Cuando a fines de septiembre volvió al lado de sus compañeros y amigos, era ya otro hombre. Ciertamente seguía siendo el jovial y animoso compañero de antes, pero un sagrado fuego centelleaba en sus ojos y transfiguraba su rostro. Un ansia ardiente, un santo amor abrasaba su corazón, el de Jesucristo crucificado, su Rey y Señor. Sólo a Él deseaba servir en adelante con todas las fuerzas de su alma, seguirle a Él en vida y en muerte, y únicamente a Él. Ignacio tenía la convicción, y afirmaría más tarde, que Fabro y Javier habían sido conquistados en los ejercicios. Era su arma secreta. Para Javier, el libro de los ejercicios de cortas dimensiones sería el libro de su vida. Aquí pierde Javier, si alguna le quedaba, sus nieblas. Desde ahora es todo luz. Jamás tendrá una desconfianza de Dios. En los momentos más difíciles, en sus angustias interiores, seguirá su alma fija en Dios. Javier salió de los ejercicios endiosado, flechado a lo divino. Aquí está la raíz más absoluta de toda su grandeza. Es grandiosa la fuerza expansiva del espíritu y la transformación que operan los ejercicios. Salió demacrado y pálido de los ejercicios, pero más feliz que nunca. Le desbordaba la alegría interior. Por este tiempo, comenzó a empeorar de día en día la salud de Ignacio. Un persistente dolor de estómago le molestaba hacía tiempo. Según el parecer de los médicos, únicamente los aires natales podrán hacerle convalecer. Aunque con gran sentimiento, se decide a partir para España. Allí curará y solucionará algunos asuntos familiares de sus compañeros. Los 6 quedan en París estudiando teología para ordenarse sacerdotes. Ignacio irá a España, y una vez mejorado marcharía a Venecia, donde debían reunirse todos en 1537, para embarcar juntos hacia Tierra Santa. Durante la ausencia de Ignacio, queda como superior Pedro Fabro. Tienen un último día de retiro para despedirse, y le acompañan un rato hasta que al fin monta Ignacio en un caballejo pardillo que sus amigos le compraron, y se fue solo hacia su tierra. Allí quedaron, como clavados, los 6 compañeros
hasta que vieron perderse a Ignacio en el horizonte. Cuánta nostalgia en el corazón de Ignacio, y cuántas oraciones por sus hermanos de aventura, en aquel camino solitario desde París hasta Azpeitia. Los 6 del grupo recuerdan a Ignacio sobre todo cuando se reúnen en familia. Reciben sus cartas y orientaciones, pero es, sobre todo, su espíritu interior el que les guía. Son unos años silenciosos y fecundos de oración y estudio de teología en el convento de los dominicos y en el de los franciscanos. Pedro Fabro ha captado durante este tiempo a 3 nuevos compañeros franceses, Claudio Jayo y Pascasio Broet, sacerdotes, y Juan Coduri, estudiante. Un vínculo de santa caridad los unía entre sí. Hacían cada día su meditación y examen de conciencia, se confesaban semanalmente y recibían juntos cada domingo en la Cartuja la Sagrada Comunión. Así, iba acercándose cada vez más el tiempo en que habían de cumplir su promesa de pasar a Venecia para ir luego en compañía de Ignacio a Tierra Santa, cuando de pronto estalló la guerra entre Francia y el emperador Carlos V. Era necesario obrar con rapidez. Interrumpieron sus estudios, hicieron levantar los documentos necesarios, vendieron todos sus haberes y se equiparon para el viaje. Eran 9 hombres que harían su marcha peregrinos de Europa en busca de su maestro. De pronto, se presenta un mensajero con un escrito para Javier. Su hermano, inquieto por las noticias de Francisco con sus planes de abandonar el mundo, se había apresurado a terminar la ya olvidada investigación de su nobleza, y el cabildo capitular de la Catedral de Pamplona admitió unánime entre sus miembros al hijo del doctor Jasso. Pero el nombramiento llegaba demasiado tarde. El día 13 de noviembre, en medio de una lluvia torrencial, abandona Francisco para siempre el París de sus ilusiones, donde ha pasado 11 años. Cuando vino, soñaba en títulos. Hoy lo abandona más feliz que nunca, con un ideal nuevo: transformar el mundo para Jesucristo. Su corazón ardía con estos deseos.